Bien, buenas noches con todos, buenos días, depende a la hora que ustedes se encuentren viendo este video. Eh, Reciban un cordial saludo. Bueno, en primer lugar, pidiendo disculpas por ausentarme unos días, he estado bastante ocupado con un poco de trabajo y hoy quiero volver a retomar esta gran iniciativa que tenía desde un principio, ¿no? Con lo que es seguir compartiendo lo que son clases acerca de todo lo que es electricidad básica, residencial y luego incluir lo que es electricidad industrial. Entonces, volviendo atrás, quisiera hacer un pequeño remember eh, de lo que vimos en el video anterior. Entonces, que si no lo han visto, recomiendo que vayan a verlo para que sigan en continuidad con este que está aquí. Muy bien, entonces en el video anterior explicamos acerca de todo lo que es la distribución de cargas para evitar que haya una sobrecarga en una fase y en la otra estén desbalanceadas las cargas en este caso. Explicamos la distribución de cada área, cada sección. Y hoy quiero explicar acerca de los conductores o calibres de cable que en este caso nosotros utilizamos para realizar nuestras instalaciones, ya sean de aluminio, ya sean de cobre, ya sean de una aleación mixta en este caso. Entonces quisiera explicarle acerca de este tema que es muy importante para que ustedes puedan dimensionar sus cables de acuerdo al consumo que vayan a tener y en este caso no vaya a existir un recalentamiento en línea, recalentamiento en los conductores y vayan a tener un problema. Porque he escuchado muchas personas que simplemente dicen cable para el que tengan y conectan cualquier equipo, cuando en realidad no es así. Para todo hay un porqué de las cosas. Entonces, hoy vamos a ver eso. Las dimensiones y los calibres de los conductores. En este caso, eh, lo primero que vamos a ver nosotros, para las personas que son de países extranjeros, en este caso yo soy ecuatoriano, voy a explicar las normativas, en este caso de la NEC, normativa ecuatoriana de construcción, en este caso lo que es instalaciones eléctricas. Bueno, al final del video estaré dejando un link para que ustedes puedan acercarse y leer todo este PDF donde es muy importante, aquí estamos, la NEC, Normativa Ecuatoriana de la Construcción, lo que es instalaciones eléctricas. Debido a que nosotros como electricistas debemos garantizar la seguridad de, de las personas, en este caso voy a hacer una revisión rápida, como les menciono, voy a dejar agregado un link para que ustedes puedan ingresar a este documento que lo encuentran en internet, donde se presentan todos los antecedentes, la introducción y las definiciones de cada una de las cosas elementos que se van a utilizar, tales como capacidad de corriente, cajas o cajetines, las cargas, lo que es un cortocircuito, qué es una demanda, qué es un diagrama unifilar, un diagrama multifilar, qué es una fase, qué es el factor de demanda, etcétera. Tal vez muchos de ustedes no entiendan eh, a fondo acerca de ciertas cosas, pero les recomiendo que lean, que es importante. Igual cualquier duda que ustedes tengan, no duden en escribirla, en comentarla y yo estaré respondiendo. ¿Ya? Entonces, como les comento, aquí van a encontrar la definición de cualquier eh, término que se va a utilizar. Entonces, haciendo una revisión, en nuestro país, la normativa ecuatoriana de construcción, vamos a este punto es importante, el estudio de demanda y factor de demanda. Este estudio se realiza para no sobrecargar nuestro circuito. Es decir, que
Para la iluminación se debe considerar que por salida de iluminación se exista una carga máxima de 100 vatios, como se menciona aquí, para tomas corrientes 200 vatios y para cargas especiales. Las cargas especiales, como se menciona aquí, cocina eléctrica, vehículos eléctricos, calefacción, aire acondicionado, duchas eléctricas, etcétera, etcétera, etcétera. Estos se conocen como cargas especiales. Se debe considerar una carga de 1500 vatios. Este factor de demanda o estudio de demanda se realiza eh, para la persona que va a presentar el proyecto. Debe tomar en cuenta estos factores para realizar una correcta instalación, un correcto proyecto y evitar problemas. Entonces, como les digo, aquí tal vez estas tablas ustedes no las entiendan, pero ya tal vez los ingenieros, tecnólogos, ya entendemos acerca de estos factores de demanda que debemos realizar nosotros para tomar en consideraciones todas las el posible consumo que vaya a existir. En este caso, se menciona aquí lo que es iluminación y toma corrientes, cargas especiales. En esto no me voy a enfocar tanto porque en este caso vamos a hablar acerca de los eh, conductores. Ya está lo que es el circuito de iluminaciones, lo que en anteriores videos les decía, que para lo que es iluminación no deben excederse con una carga máxima de 15 amperios, no excederse con 15 puntos de iluminación en un circuito. Así mismo en toma corriente debe soportar una capacidad máxima de 20 amperios y no exceder de 10 salidas. Ya las cargas especiales, así mismo podrán ustedes encontrar leyéndose, y el calibre de los conductores. A ver, para el dimensionamiento del calibre de los conductores se considera como mínimo la capacidad de la corriente. A ver, ya había hablado acerca de esto, de que nosotros para dimensionar nuestros cables debemos tener en cuenta el consumo de nuestros equipos o para el área que se van a realizar. Entonces, tenemos nuestra capacidad de corriente, que en este caso el calibre del conductor debe soportar por lo menos el 125% del valor de la corriente de la protección del circuito de acuerdo a esta tabla. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el calibre del conductor AWG. ¿Qué es AWG? Es American Wire Guide, o en español calibre de alambre americano. En este caso, nosotros nos regimos de acuerdo a las dimensiones de los conductores, de acuerdo a este régimen eh, universal, donde nosotros dimensionamos los conductores por número, donde los calibres mayores, eh, tales como 14, 16, 18, 20, son los conductores que son más finos, o sea, su diámetro es más delgado y por lo tanto resisten menos amperaje, menos carga. Porque yo he escuchado a muchas personas que dicen o piensan que mientras el conductor, el número es mayor, piensan que soporta mayor amperaje, pero en realidad no es así. Como les digo, nosotros nos regimos de acuerdo a estas normativas, donde utilizamos el calibre del conductor en AWG y en KC1000. KC1000 se utiliza más para sistemas industriales, donde la carga ya es mayor, mayores a 300, 400, 500 amperios. Y eso ya lo veremos a fondo en unas tablitas que ya mismo empiezo a explicar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nuestro calibre conductor, por ejemplo, el número 14 nos resiste entre 15 y 16 amperios dependiendo del cable que vayamos a utilizar, porque los cables también se clasifican de acuerdo a la temperatura y a la resistencia del material que lo aísle, ¿ya? Entonces, el cable calibre número 12 soporta 20 amperios, el 10 de 30 a 32 amperios, el 8 40 amperios, el 6 50 amperios. Esto también depende del fabricante, o sea, como les menciono, en este caso eh, se vería afectado, no afectado, sino
reflejado también de acuerdo a la temperatura que soporta este cable. Porque nosotros como técnicos debemos velar la protección, debido a que el aislante del conductor debe ser lo primordial. Existen aislantes que solo resisten cierta cantidad de temperatura y otros resisten mayor cantidad de temperatura. Asimismo soportan agua, estar a la intemperie, debido a la chaqueta o recubrimientos que esto aísla al conductor en este caso. Entonces, como les menciono, aquí pueden seguir leyendo, que en esto casi no me voy a introducir de lleno, pero que sepan que, por ejemplo, ¿se acuerdan? Hace un momento yo mencioné acerca de la calidad de la chaqueta o del aislante del conductor. Por ejemplo, nosotros, la mayoría de los electricistas que conocemos del tema, utilizamos cables de normativa americana, pero con calidad o clase de cable en THHN. ¿Qué es THHN? Es el calibre de un conductor. Si nos vamos a internet un ratito, THHN, ¿qué significa? Este tipo de cable resiste 90 grados de temperatura y es un excelente conductor, donde dice que son utilizados para circuitos de fuerza y alumbrado en edificaciones industriales, comerciales y residenciales. Vamos a buscar un poquito acerca de su especificación. Es, como les digo, es un conductor de alambre del calibre americano o en KC1000. KC1000, MCM son para nombrar conductores que resisten mayor amperaje. En este caso son de mayor proporción, de mayor diámetro y ya lo vamos a ver un poquito más allá. Pero las características técnicas para nosotros es que, como les mencionaba, soportan una temperatura de hasta 90 grados Celsius. Su voltaje de aislante, o sea, su aislante que tiene este cable resiste hasta 600 voltios de corriente alterna. La resistencia al aceite, resistencia a los rayos UV, es extra deslizante. Para las personas que tienen la capacidad de diferenciar estos conductores, saben de lo que les estoy hablando, debido a que ya están más inmersos en el tema, tienen esa capacidad de aprender a diferenciar los conductores. Entonces, para explicar a fondo acerca de esto, vamos a entrar a una tablita que tengo por aquí, donde vamos a revisar el amperaje que soportan estos cables de cobre. En este caso, por ejemplo, esto era lo que mencionaba anteriormente. Existen distintas categorías de cable. En este caso, el TW resiste 60 grados Celsius, el RHW, THW y THWN resisten 75 grados Celsius. Y aquí se encuentra el THHN, que está considerado como uno de los mejores, el XHHW2 y el THWN2. Son de los mejores conductores debido a sus especificaciones técnicas de elaboración. Entonces, como le mencionaba, el calibre de medida de este cable se da en las normativas de calibre americano y tenemos que el calibre número 14 resiste 15 amperios en todas de sus tres tipos, pero se ven afectados a una mayor temperatura. Si asimismo tenemos el 12, 20 amperios, y se ven reflejados, como les digo, ya o afectados a una mayor temperatura. Pero podemos ver a partir del conductor número 8, calibre número 8,
que ya existe un mayor amperaje de resistencia en las clasificaciones de mayor seguridad. Como por ejemplo, aquí tenemos en TW, resiste 40 amperios, en RHW, THW y THWN 50, y en lo que es THHN y sus homogéneos resisten 55 amperios y así sucesivamente. Nos encontramos hasta el calibre o el conductor 40 AWG, donde tenemos especificaciones técnicas de su capacidad de soportar amperaje, y lo que es el KC1000, que en este caso son los conductores MCM. Nos hemos encontrado esta tablita en internet y también quiero explicar. Nos encontramos hasta el calibre del conductor 40, donde en este caso explica el área nominal de, del conductor, el diámetro nominal del cable, o sea, el interno, el espesor del aislamiento. ¿Qué quiere decir? Es decir, el, el espesor de la chaqueta, del aislante, del plastiquito como tal, el diámetro del aislado del PVC, el espesor de la chaqueta, que en este caso es el espesor del aislante, como les mencionaba, el diámetro del cable, la capacidad de corriente y la capacidad de corriente. Y me preguntarán, ¿por qué aquí con el mismo conductor, sin especificar la calidad o el tipo de calibre, hay una variación bastante considerable en lo que es amperaje? Les explico. En lo que es instalaciones eléctricas, más que todo industriales, existen instalaciones que van por medio de tuberías y existen instalaciones que van en bandejas conocidas como electrocanales, que están al aire libre. ¿Qué quiere decir esto? Que no son selladas estas acometidas e instalaciones donde se utilizan este tipo de cables. ¿Ya? Entonces, cuando el conductor está en un lugar donde no está encerrado, su capacidad de amperaje es mayor que cuando está dentro de una tubería. Eso tienen que tomar en cuenta, ¿ya? Porque igual, como ustedes saben, dentro de un lugar se genera o se mantiene mayor calor, y con mucha más razón en los conductores eléctricos que transportan electrones, transportan la corriente, el amperaje, y por esta razón su capacidad de soportar amperaje es menor que estar al aire libre, ¿ya? Entonces, estos conductores son los KC1000. Se dan cuenta que hasta el 40 los nombran con AWG, y desde el 250 hasta el 500, 1000, 2000, KC1000, los nombran por KC1000 o MCM. Estos conductores más en el área eléctrica se conocen como MCM o KC1000, pero normalmente siempre los nombran como 250 MCM, 300 MCM y sucesivamente. Entonces, asimismo, aquí tenemos todas nuestras especificaciones técnicas y su capacidad de soportar el amperaje. Ya, como les mencionaba, esto más se utiliza para instalaciones eléctricas industriales, donde la capacidad de carga es mucho mayor, donde se manejan amperios de 800, 500, 1000, 1200 hasta 2000 amperios, dependiendo del sistema o la red que vayamos a utilizar. En este caso, podemos utilizar red bajas de 220 trifásico, 380, 440, 600, 750 hasta 1000 voltios, ¿ya? Por eso le digo, dependiendo de las especificaciones, nosotros utilizamos estos conductores dimensionados para la carga que vayamos a tener en nuestras instalaciones, ¿ya? Entonces, esto es importante también leer, conocer acerca de lo que es la capacidad de los conductores. Entonces, ¿qué podemos
definir o llegar a una conclusión que es un conductor eléctrico. El conductor eléctrico se lo define como el diámetro del material conductor que compone el cable. ¿Ya? Entonces, debemos tener en cuenta que esto no es un juego. Debemos conocer y saber cómo dimensionar nuestros cables de acuerdo a la carga que vayamos a tener. Por eso es importante nosotros conocer la placa de características de nuestros motores, de nuestros equipos, saber cuál es el amperaje que vayamos a tener en ese equipo de consumo y según eso dimensionar nuestros cables, nuestros conductores de una manera acorde. Aquí vamos a hacer una pequeña y rápida definición de qué tipo de conductores yo puedo utilizar aquí. Lo recomendable es que si nos vamos a la normativa de instalaciones de la NEC aquí en Ecuador, aquí tenemos de acuerdo que para cometidas eh, tenemos del calibre 8 hasta el número 2. Ya desde el número 6 hasta el número 1 o hasta el 1.0 y desde el número 4 hasta el 2.0 o hasta el 3.0. Esto también es para ya acometidas principales en este caso. Vamos a buscar acerca de los conductores. Lo que es para iluminación, normalmente se recomienda utilizar cables número 14, número 12, pero de acuerdo al consumo que vayamos a tener. Por eso es recomendable realizar un estudio de demanda. Con un estudio de demanda nosotros vamos a saber cuál es el consumo que vamos a tener por circuito y si nuestro conductor está bien dimensionado o no está dimensionado. Porque como leímos, eh, nuestros, nuestros conductores deben de soportar al menos el 125% de la corriente nominal. Aquí se encuentra, ¿eh? Entonces, y tener muy en cuenta que el calibre de nuestro conductor neutro debe ser igual al de la fase. Ya, por ejemplo, aquí en circuitos de conductor de cobre aislado tipo THHN, que es uno de los mejores conductores que vimos, esta es su sección en milímetros cuadrados. El calibre, el milímetro cuadrado en muchos países no lo nombran por el número del calibre, sino por sus milímetros del conductor. Entonces, para lo que es iluminación, se recomienda utilizar calibre número 14 para la fase y el neutro y el conductor a tierra. Para lo que es toma corrientes, se considera el mismo tipo de cable y debe ser de un calibre de número 12 o de 4 milímetros cuadrados para la fase y para el neutro. ¿Ya? Entonces, para la Tierra, si se puede utilizar el mismo calibre, excelente. Y si no, el número 14, que es un buen conductor igual, porque nuestro número 14 nos resiste 15 amperios, igual para cualquier corriente parásita que exista por ahí, se descarga a tierra. Para las cargas especiales. Para las cargas especiales se va a utilizar el conductor de HHN tipo aislado, bueno, en este caso cobre aislado, su sección 5.26 milímetros cuadrados o el calibre número 10 para la fase. Y para lo que es tierra, si se puede número 10, si no número 12 por lo mínimo. Ya. También debemos tener en cuenta que existen cargas especiales que manejan un mayor amperaje. Debemos conocer su placa característica para nosotros poder dimensionar el conductor de acuerdo a esa carga. Pero para lo que es casa, en este caso, lo que es una casa pequeña, que se considera una casa pequeña como el del ejemplo que tomamos, serían iluminación, calibre número 14, fase, línea y tierra, para lo que es circuitos de toma corriente, calibre número 12, para fase neutro y tierra podemos utilizar un calibre número 14
para lo que es nuestra cometida, ya sea desde nuestro medidor, desde nuestro medidor hasta nuestro disyuntor principal o desde nuestro disyuntor principal hasta hacia nuestras entradas o borneras de la caja, puede ser un calibre número 6 porque en esta casa vamos a tener un poco consumo y lo podemos ver aquí que se refleja que como mínimo debe ser un calibre número 6 tipo aislado de THN, y ya eso depende de las instalaciones que vayamos a tener, el consumo que vayamos a tener, y por eso se debe realizar el estudio de de nuestros conductores, de nuestras demandas que vayamos a tener para dimensionar bien el conductor. Por último, les voy a explicar acerca de, en este caso, este es nuestro conductor. Nuestro conductor, este es el diámetro del conductor como tal, todo lo que forman los hilos de cobre, el diámetro global con la chaqueta incluida. Estas son dos tipos, por ejemplo, el THHN o THWN, que este es un conductor muy aislado. ¿Qué quiere decir esto? Que trae doble recubrimiento de chaqueta. Esta chaqueta que está aquí nos ayuda a lo que es a soportar mayor temperatura, a aceites, tipos de, de algunas sustancias que nos dañen el conductor como tal. Entonces, esa es la diferencia entre un conductor de mayor respaldo o mejor fabricación a uno de no tan buena fabricación. Ahora existen conductores que son de cobre puro, aluminio y una aleación de estos dos. En el mercado no vamos a encontrar que el conductor de cobre siempre va a ser el más caro. ¿Por qué? Porque su capacidad conductiva es súper más buena que la de aluminio o la de aleación. Entonces, eso quería explicar. Antes de terminar, también les voy a enseñar que es un conductor MCM o KCM. Estos conductores ya son súper más grandes. Asimismo, su capacidad de aislamiento al voltaje es mayor. Pueden soportar 2000, 3000 voltios su aislamiento debido a las especificaciones técnicas. Y también en el mercado es un conductor bastante caro, pero es muy utilizable en lo que es zonas industriales. Entonces, eso para terminar, si quieren seguir o informarse más acerca de este tema, dejaré colgada esta información, esta normativa ecuatoriana de construcción, cerca de lo que es instalaciones eléctricas. Aquí también van a encontrarse acerca de lo que son los calibres de los conductores y no olvidar. Mientras mayor es el número, más delgado es el conductor, el diámetro del conductor, y entre menor es el número, es mayor el diámetro del conductor. Calibres 20, calibres 18, calibres 16 son calibres que se utilizan mayormente para lo que es control. Control es aquello donde se utilizan amperajes muy bajos y se utiliza más para lógica de control y, y todo lo que es mando. Ya para lo que es fuerza, si se utilizan calibres mayores, tales como 14, 12, etcétera, 10 y así sucesivamente. Entonces, eso quería explicar y espero haya quedado claro. Y si tienen alguna duda, no olviden o no teman preguntar, no teman comentar algo. Y si creen que me he equivocado, pueden agregar también su conocimiento que tengan acerca del tema. Eso es todo. Que tengan un excelente día y estaré próximamente subiendo más videos acerca del tema. Que ya después trataré de subir videos en el área como tal, que es ahí donde la mayoría de nosotros nos gusta estar. Claro que lo que es tema
eh, lo que es la información es importante, pero lo que en mayor proporción nos gusta es el área técnica como tal. Entonces estaremos también agregando videos acerca de eso en el área, explicando y complementando todo lo que hemos visto en teoría. Entonces, un excelente día para ustedes y nos veremos pronto. Gracias.